Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela, de la Fundación Tequendama Horse Connection. Es un gusto y es un honor presentar esta masterclass, la número 36, donde tenemos a nuestro ponente Jorge Luis Ramírez. Él ya nos ha presentado dos temáticas anteriores. Una nos habló sobre el agua y también en la siguiente sobre la parte del campo electromagnético. Entonces, antes de esta nueva presentación, quiero contarles que pues, hace casi 10 años él da su primer taller de fotografía y caballos, donde encuentra el poder interior a través de la fotografía. Esta experiencia lo llevó a Colombia a certificarse por primera vez en el modelo EAGALA. Siguió estudiando sobre las leyes de los caballos, cómo conectar con ellos, cómo entenderlos, a través de Atrelli, Monte Roberts, David Castro, Linda Clinton Anderson y Amy Snow. Se inició en Shiatsu, luego Reiki, Tapping, Ho'oponopono, también sanación energética y ahora hipoterapia en la Fundación Tequendama Horse Connection. Se ha dado cuenta de que todas estas técnicas son diferentes y pues, la complejidad y los niveles que lo dimensionan como ser humano también. Eh, Básicamente, Jorge, adelante y cuéntanos de la temática que nos vas a presentar el día de hoy. Ok. Buenas tardes. Como dice ahí Alejandro, he estado en un proceso de crecimiento y de investigación y desarrollo desde hace básicamente 10 años. Y como ha sido una cuestión personal y ha sido un proceso, un fluir que me ha llevado de una parte a otra, no obedece a ningún programa, por así decirlo, académico o universitario o de algún tipo de tecnológico, sino que ha sido un esfuerzo propio y un desarrollo propio. Lo que he hecho ha sido ir combinando una serie de conocimientos que yo tenía sobre fotografía y sobre mi interacción con caballos desde niño. También un poco de filosofía que estuve estudiando en la universidad. Y de ahí empezaron a salir una serie de combinaciones muy creativas. Inclusive tengo que reconocer el trabajo de Marcela Valdeavellano, que fue una persona que influyó mucho en el desarrollo de este primer taller. Ella trabajó conmigo como una coach y me orientó y me llevó a descubrir una serie de posibilidades que habían ahí. Entonces, lo que ha venido sucediendo ha sido que una cosa lleva a la otra. Y hoy día estoy presentándoles esta información, que es la imagen en el proceso hipoterapéutico y en la psicoterapia asistida con caballos. En la psicoterapia, no soy psicólogo, pero he hecho algunos estudios y he leído varios autores que hacen psicoterapia asistida con caballos. Más que nada, la señora em, Linda Kohanov en sus dos libros, creo que más importantes, que son The Tao of Equus y la otra es El líder en la manada. No creo que ese es el título del libro, pero se trata sobre liderazgo en la manada. Eh, entonces, vamos a iniciar. Aquí pasa. Ok. Después de haber trabajado en fotografía prácticamente 40 y pico de años, he llegado a la conclusión de que la imagen es la manifestación de la conciencia. Esto lo vamos a ir desarrollando en el proceso de la charla y van a ir viendo que no solamente esta frase es una frase que se mantiene en el tiempo, sino que además conforme el ser humano va creciendo a nivel consciente,
manifestando este crecimiento de la conciencia. En el año 1935, el señor Laszlo Moholy-Nagy, que fue uno de del grupo de la Bauhaus, dijo que el analfabeta del futuro sería la persona que ignore el uso de la cámara, tanto como el de la pluma. En ese tiempo, en 1935, habían pasado unos pocos años desde la creación, desde que se tomaron las primeras fotografías, pero ya la fotografía había tenido un gran impacto, no solo a nivel técnico, sino que a nivel filosófico y social. Entonces, las primeras fotografías, nada más como un dato interesante, se tomaron en 1839, o sea, casi ya hace 200 años. Las primeras imágenes de caballos aparecen en las cuevas de Lascaux en Francia y datan de hace 18.000 años. Y se estima que los caballos han existido durante 50 o 60 millones de años. Desde entonces podemos ver el impacto de la imagen y del caballo en la escena cultural y del tipo de vida que llevaban estas personas. El caballo tenía una presencia y tenía una influencia. Entonces, ahí vemos también un par de vacas probablemente o algún tipo de bovino y en la parte más pequeñita y trasera se ven algún tipo de venado. El caballo está en el centro, lo cual le da una importancia muy relevante y además está en la parte superior y la imagen es sólida. También eso nos indica que el caballo era considerado como algo muy importante en la vida de estas personas de hace 18.000 años. Si consideramos que se cree que la Biblia, los pasajes más antiguos del Génesis, se escribieron hace 4.000 años, estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo. Muchos filósofos de la imagen, artistas y fotógrafos concuerdan en que la necesidad de la imagen es porque juega un papel mediador entre la realidad y nosotros. Aquí vemos un mono viéndose en un espejo. Bueno, podemos decir que esta imagen que acabamos de ver en Francia, de las cuevas de Lascaux, juega un papel similar. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que vimos hace un momento es una interfase entre las personas que hicieron esos dibujos o esas pinturas y la imagen. O sea, la imagen les servía para entenderse ellos y para entender además el entorno y cómo ellos se interrelacionan con ese entorno. Ahora, la imagen también, sabemos hoy día, que no solamente nos permite relacionarnos con imágenes o cosas que vemos en el exterior, sino que también con cosas que vemos en el interior. Y aquí vamos a empezar a entrar en un área que es el área es que esta cosita voy a eliminar aquí la pantallita, está mejor. Este es el área que el doctor psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung descubrió, que es que el inconsciente y el consciente se comunican a través de imágenes y lo hacen cuando soñamos. Y esto fue muy importante porque él se dio cuenta de que cuando uno duerme, uno empieza a tener conocimiento de cosas que van a suceder después o cosas que sucedieron también
o cosas que le preocupan a uno en alguna medida, algún temor, Venga, recoge todo ese sofá que sea tuyo. alguna sensación de preocupación que tenemos. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de imágenes. Cuando soñamos, muchas veces nosotros decimos, no entiendo este sueño porque me soñé que iba volando por una cascada y entonces llegué y había un toro y ese toro se me vino encima, etcétera. Entonces, todas estas imágenes lo que están diciéndole a la persona que sueña, porque el sueño no tiene significados para todos de igual manera, sino que son los sueños son simbolismos que solamente le atañen a esa persona en particular. Entonces, eh, la persona tiene que reinterpretar esas imágenes por significados o significados simbólicos. Entonces, en esta foto que puse ahí de Jung, hay un plato que es una de sus obras, que es un mandala, y los mandalas también tienen un fuerte significado para la persona que lo hace. Y como vamos a ver más adelante, los mandalas son también una de las formas de expresar contenidos psíquicos, emocionales, que vienen del inconsciente y que se traducen en imágenes. Muy parecido a lo que hacían estas personas en las paredes de la cueva de Lascaux, pero digamos diferentes en el contenido, porque ahora somos una civilización diferente. Entonces, los seres humanos tenemos 5 sentidos, todos sabemos: olfato, vista, oído, gusto, y sentir con la piel. Pero también tenemos facultades, las facultades superiores, que son la memoria, la creatividad, la intuición, la percepción y la imaginación. Entonces, no solamente cuando imaginamos, estamos usando una de esas facultades. Igualmente, cuando olemos, cuando vemos, cuando sentimos, cuando probamos, entran todos los sentidos. De esta manera es que entra la memoria, la creatividad, la intuición, la percepción y la imaginación en juego. O sea, no podemos imaginar sin memoria, sin creatividad, sin intuición y sin percepción, ni tampoco ninguna de las otras sin el resto. Pero ahora vamos a hablar sobre la imaginación, porque la imaginación es la facultad nuestra de los seres humanos. Por lo menos yo creo que hasta el momento no se ha verificado que ningún otro animal imagine. No sé si habrá algún tipo de investigación en los delfines o inclusive en los mismos caballos, pero cuando imaginamos, estamos creando imágenes. Y esa es una de las cosas que nos distinguen y que además representan una gran responsabilidad. Imaginar es poner como decir, pintar un cuadro de algo que yo siento, algo que yo pienso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con caballos, hipoterapia, psicoterapia asistida con caballos? Bueno, eso tiene mucho que ver porque cuando nosotros entramos a una pista, las personas que están trabajando con nosotros, los ayudantes, el monitor, el paciente o el jinete y nosotros mismos estamos percibiendo imágenes y estamos creando imágenes, estamos imaginando cosas. Esta foto es una foto que tomó una de las participantes en ese taller que yo hice, que se llamó Encuentre su poder interior a través de la fotografía de caballos. Y me llamó mucho la atención esta foto porque Jung habla sobre la sombra como ese lugar donde metemos todas las cosas de las cuales no queremos tener conciencia, y la sombra es un lugar generalmente al cual le tenemos cierto miedo o mucho miedo,
y no queremos enfrentar baúl oscuro. Esta persona que tomó esta foto aquí inconscientemente revela que hay una investigación o hay un deseo de ella a través del caballo de entrar en esa sombra. Entonces, aquí es donde podemos empezar a ver que la fotografía puede ser muy útil, sobre todo en la psicoterapia asistida con caballos. Ahora, ¿cómo hacemos para leer la imagen? Como decía Laszlo Moholy-Nagy. Bueno, desde los años 70 empezó a desarrollarse una hipótesis o una teoría sobre la sintaxis de la imagen, que consiste en poder leer imágenes de una manera objetiva, si se quiere, como leemos un texto. Entonces, las partes de la sintaxis de la imagen son el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la escala, la dimensión y el movimiento. Entonces, cuando yo les hice ahora un pequeño análisis sobre la pintura esta de Lascaux, hay muchas y las cuevas son aparentemente muy grandes y tienen varias pinturas, no solamente esa que yo les enseñé, que aparentemente es parte de un mural mucho más grande. Yo les hice ver que habían dos aparentemente vacas, una frente a la otra, luego el caballo en el centro, que es más oscuro, las vacas son transparentes, como en un trasfondo, un tercer plano, estaban unos, ¿cómo se llama? Unos venados o algo así. Entonces, todas esas cosas son un proceso de lectura de imágenes y de esos procesos es de donde nosotros venimos a sacar significados y podemos entender un poco más lo que estas personas de hace 18,000 años estaban experimentando. Aquí hay algunos ejemplos, digamos, de simetría y que también van con esa teoría de sintaxis de la imagen. Aquí tengo el libro, para que lo vean. Este es un libro de comunicación visual y de este libro han salido muchos volúmenes y es una investigación o es una ciencia que está en crecimiento. La semiótica parte de ahí, etc. Entonces, el asunto es, quiero entrar aquí en una área de cuidado porque Magritte, que fue un pintor en los años 40, me parece, hizo esta pintura donde dice, esto no es una pipa. Y eso es una representación de una pipa. Toda representación pictórica, inclusive fotográfica, no es real, o sea, está separada de la realidad. Y entonces no es lo que aparenta, no es lo que se ve. Hace unos días, una compañera de Masterclass puso una fotografía de un tipo en un callejón oscuro y hizo una pregunta. Y las personas que estaban respondiendo respondían como si el callejón en realidad existiera. Esto, de acuerdo a Willem Flusser, un filósofo de la fotografía, cae dentro de lo que él llama el hechizo de la imagen. Y el hechizo de la imagen es exactamente en la etapa en la que estamos viviendo culturalmente, porque hemos perdido la perspectiva de que lo que vemos no es real
si lo vemos en una pantalla o en una fotografía o en una imagen, y hemos perdido la distancia entre la imagen y nosotros. Prácticamente pensamos que la imagen somos nosotros y por eso es que hoy día, bueno, desde hace varias décadas, todas las actividades que hacemos, las hacemos pensando en que van a ser fotografiadas y luego las vamos a enseñar a nuestros amigos y luego vamos a tener un álbum, ya sea digital o impreso. Y esto es lo que Guy Debord, uno de los, también de los filósofos de la imagen de los años 50 por ahí, del siglo pasado, llama la civilización del espectáculo. Entonces, cuando nosotros pensamos en que todo es para fotografiarse y que debemos de fotografiar todo lo que hacemos, es porque estamos empezando a usar la imagen como medio para comunicarnos, como medio para transaccionar. Entonces, de ahí el gran crecimiento de la industria de la publicidad y la imagen. Y ahora con la cuestión del selfie también y las redes sociales, etcétera, que estamos comunicándonos y mediando a través de la imagen. El opuesto es la textografía o la textualidad, que estuvo de moda, no en moda, sino que en boga durante años en la iluminación, y lo que hizo fue que enfrió todo nos hizo muy racionales y nos hizo muy de texto, y entonces se desbalanceó la cosa y volvió de nuevo la imagen a tomar auge, y en ese momento es en el que estamos. Entonces, una imagen es un símbolo y los símbolos son abiertos en significado. O sea, cuando nosotros vemos una señal de alto o de parar en la calle, sabemos exactamente qué quiere decir. Cuando vemos una señal de servicio sanitario, sabemos dónde está el servicio sanitario. No dice servicio sanitario, sino que muestra un icono que eso es lo que significa, y sabemos qué es lo que significa, y sabemos que sin lugar a duda que ahí está. El símbolo es mucho más abierto, tiene muchos significados, y en esta fotografía de mi autoría, ahí yo pongo dos símbolos o varios símbolos en relación. Entonces se aumenta el impacto de la diferencia de lo simbólico. Eso es para poder entender un poquito más lo que quiero decir cuando hablo de símbolo. Jung, después de hacer una cantidad de investigaciones, primero Jung hizo un trabajo muy profundo, muy extenuante de su propia vida, y el resultado de esa investigación es lo que se conoce hoy día como el Libro Rojo, que el Libro Rojo es un documento de reciente publicación, y después se abrió a investigar otra serie de fenómenos que él observaba. Por ejemplo, que en dos lugares donde no había comunicación se daba un tipo de imagen muy similar a la imagen que producían otras personas en otra cultura sin tener contacto unos entre otros. Entonces, él se dio cuenta de que había un campo universal de información que él llamó el inconsciente colectivo. Esta palabra, campo universal de información, es una palabra que yo acuñé ahí, pero yo lo veo así como una cuestión de inconsciente colectivo. Entonces, de nuevo, ahí está una pintura de Frida con un simbolismo muy grande, y muchas personas ven esa imagen, esa pintura, y se identifican porque algo resuena con ellos. Entonces,
el inconsciente colectivo es esta imagen que todos tenemos de varias cosas entre nosotros a nivel inconsciente. Ok, ¿cómo llevamos este conocimiento a la pista? Bueno, voy a hacer un pequeño experimento aquí y voy a hacer un paréntesis. Esto es ¿cómo se llama? Un cuenco tibetano. Es un cuenco tibetano. Supuestamente, esa es una frecuencia natural y limpia el aire y limpia las energías. Luego está el árbol de lluvia, el palo de lluvia. No les pedí que cerraran los ojos, pero los que lo hicieron pueden haber visto la lluvia caer, así como los que cerraron los ojos cuando toqué el cuenco tibetano. También podemos sentir alguna sensación. Ese de la foto de la derecha soy yo tocando el djembe, que aquí lo tengo. Y pueden imaginar, oyendo estos diferentes sonidos, diferentes cosas que tienen que ver con sus experiencias pasadas, tienen que ver con su tendencia a alguna preferencia del sonido, un sonido grave, un sonido rítmico, un sonido natural y otro sonido más limpio, como es el del cuenco. Tal vez nos evoca una persona meditando, una persona en alguna posición de yoga, o alguna persona en la India, o usted mismo en la India, o en Tibet, o en alguna parte así extraordinaria en el cielo. Entonces, esos son recursos, yo los he usado y realmente tienen un impacto muy interesante en las personas. Son frecuencias y ya hemos hablado harto sobre las frecuencias, no solamente desde mi charla, sino que otros compañeros que también han hablado al respecto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en algunos de mis talleres? Yo pongo a la gente a dibujar, ahí pueden ver estas 3 personas, son adultos, y estaban pintando un dibujito de un caballo que yo les llevé. Obviamente yo llevo los dibujos, llevo los lápices de color, llevo todas las cosas que voy a usar durante el taller y los pongo a experimentar y a jugar. He hecho fotografía, hemos dibujado mandalas, hemos pintado algunos dibujos de colorear. No hemos bailado ni cantado. Creo que en alguna parte sí hice algún tipo de teatro, pero lo interesante es que ese conocimiento inconsciente tiene que salir a la hora de expresarse. De nuevo, va con la frase inicial de que la imagen es el reflejo del nivel de conciencia. He hecho algunas visualizaciones donde yo le pido a la persona, bueno, tal vez lo voy a decir un poquito más adelante, más bien eso, pero
Lo interesante es que todas estas cosas, todas estas herramientas nos sirven para que nosotros podamos ver lo que la gente siente y lo que la gente está pensando y lo que la gente está sacando de su inconsciente durante los ejercicios. Esto me parece que es muy valioso tanto en hipoterapia como en psicoterapia asistida con caballos. En hipoterapia, yo lo he visualizado de esta manera. Cuando una persona se disfraza del llanero solitario y uso la imagen del llanero solitario, porque en lo personal tuvo un impacto muy grande en mí cuando yo era niño, y luego el zorro también. Bueno, ha habido unas películas del zorro últimamente, pero ¿por qué no se vale, digamos, disfrazarnos como el llanero solitario, como el zorro, cuando estamos dando algún tipo de terapia, de hipoterapia, ya sea para monta gemela o como monitor en la pista? Eso inspira al niño, o algunos juegos donde se requieren habilidades y que se puedan usar estos personajes. No, creo que hay otros personajes de películas y de cómics y otro tipo de situaciones de estas, más modernos que estos, pero esos son los que yo conozco y me parece que vale la pena rescatarlos para estimular la imaginación del niño, sobre todo cuando está haciendo ejercicios que le resultan aburridos o cansados o ya repetitivos, porque es que siempre hacemos lo mismo. Los chamanes se vestían de caballos y danzaban alrededor de los enfermos sin la más mínima vergüenza o apología. Esto es en referencia a que, digamos, si llega alguien ahí, o los papás o alguna persona, y lo ve a uno disfrazado de indio o de lo que sea, seguramente se van a reír, pero lo interesante es que en este momento estamos hablando de imaginación, de despertar sueños, de despertar ese inconsciente colectivo, esos arquetipos que están ahí, que nos pueden ayudar a resolver situaciones. Entonces, los arquetipos en psicología analítica se refieren a formas subyacentes inaprehensibles o arquetipos en sí, de los cuales emergen imágenes y motivos. Esto lo leo porque el arquetipo en filosofía es como un modelo, pero en psicología analítica va más allá. Hay una cosa que me parece importante señalar aquí, es que el arquetipo no es algo que yo aprendí, porque se mueve a nivel inconsciente, a nivel colectivo, y como es un campo de información como universal, que como yo había descrito anteriormente, es parte mía, y yo no necesariamente recuerdo o sé, ni siquiera es necesario que haya habido una experiencia en ese sentido. Entonces, los arquetipos más comunes en cuanto a los caballos son el centauro, que es mitad hombre, mitad caballo; el unicornio, que es este caballo que tiene un cacho en la frente; otras cualidades, otras características también tiene el unicornio, pero digamos la más importante era esa, porque se pensaba que si la persona que tuviera o ese cacho no se iba a enfermar. Luego Pegaso, que es el caballo alado, que nos recuerda un poco la condición psicopompo del caballo. Y además Pegaso era el caballo de Zeus, que es el dios Zeus. El caballito de mar, que ya viene acompañando a Poseidón. Y Ecus, que es el caballo en sí, la belleza del caballo. Entonces, esos son algunos de los arquetipos que tienen que ver con el caballo. Aquí voy a entrar un poquito más en detalle. El centauro es la unión
entre lo instintivo y lo racional. Y esta unión, esta unidad de animal-hombre o de animal una de las condiciones que más problemas nos causa porque no sabemos distinguir entre lo que es meramente algo racional y algo emocional. Entonces, este arquetipo puede ser muy útil en algunos casos. No es que la parte animal es mala y la parte racional es buena, ni se trata de eso acá, sino que es aprovechar lo mejor de ambas partes y aprovecharlas para el crecimiento. En esto es muy importante, digamos, en el lugar donde yo trabajo, yo tengo imágenes de estas y a los niños les llama mucho la atención y hacen preguntas y es muy interesante porque dan pie para conversar sobre algunos temas. Entonces, ellos expresan preocupaciones o situaciones que les han pasado, etc. Entonces, también hacen bromas y cosas de ese tipo. Luego, Pegaso. Hay una cuestión aquí que es muy interesante, que Pegaso nació de la sangre derramada por Medusa. Medusa era aquella mujer preciosa que es maldecida y se convierte como en un monstruo. Y Perseo es quien viene y le corta la cabeza. Es interesante leer esta historia porque da para mucho. Perseo, quién era Medusa, por qué le corta la cabeza, etc. Hay mucha riqueza a nivel de contenido arquetípico y a nivel de contenido de fantasía que puede provocar que los niños, sobre todo, aunque estas cosas funcionan a cualquier edad, pues hablen de situaciones que les suceden. También el caballo como psicopompo, como ya lo dije antes, nos lleva a lugares y a dimensiones diferentes. Entonces es importante, por lo menos, entablar una relación de amistad con estos arquetipos, porque los beneficios pueden ser muy, muy sorprendentes. Cuando yo trabajo, ya sea en la parte de la fotografía o cuando trabajo a nivel de hipoterapia, generalmente entro en un estado de, digamos, alterado de conciencia. A mí se me olvida la hora, se me olvida el calor, el frío, se me paraliza todo. Simplemente me concentro en lo que estoy y eso me da acceso, como dice ahí, a información que no es visible. Pero yo empiezo a armar imágenes de toda esa información que me llega, perdón, y cuando termina la sesión, yo o sea, no es como que, vean, tengo esta y estas cosas. A veces sí, pero generalmente es hasta tiempo después que yo entiendo algunas cosas o inclusive esa noche tengo sueños o algo que me refiere a una experiencia y todo eso es a través de imágenes. Entonces, no tengamos miedo ni tampoco nos sintamos mal de tocar instrumentos o llevar instrumentos a la sesión, ya sea como una antesala para las respiraciones, que también tiene un efecto muy interesante y lo vamos a ver, no solamente tomando ayahuasca, pero en ese caso la fotografía y la pintura son resultados de ayahuasca. Y lo quise poner porque me parece que es muy interesante que cuando entramos en un estado alterado de conciencia, hacemos o vemos cosas que están ahí, que nunca habíamos visto y las vemos con una luz diferente. Entonces,
Me parece que esto es importante a nivel de imagen. Cuando entramos en el flow, que es el fluir, empezamos primero me parece que lo importante es respirar con todo el abdomen, con toda la panza, bajando el diafragma, extendiendo los pulmones, que los pulmones se inflen totalmente y luego botando el aire, contrayendo el diafragma. Haciendo ese sonido de... Si quieren lo hacen mientras yo lo estoy haciendo. Eso quiere decir que nuestro cerebro que está en beta, o sea, 14 a 21 Hz de frecuencia, pasa a alfa, que es de 7 a 14 Hz. Creo que es por segundo. Sí, por segundo. Y entramos en un proceso, o estamos en una fase de meditación y relajación. Y esto nos abre hacia la intuición y a la imaginación, al aumento de la memoria. Recordemos que en la fascia está la memoria, está toda la información, en el agua. Entonces, cuando nosotros bajamos de beta, que es el estado normal del día a día, a alfa, lo hacemos a través de respiración, pueden ser unas 3, 4, 5, 6 veces, y entramos en ese estado de flow. Es importante hacer notar esto. Los caballos generalmente cuando están digamos, en calma, están en alfa y están en el lado derecho del cerebro, que es el área creativa para nosotros. Para ellos es el lado instintivo. Entonces, recordemos el arquetipo del centauro. Los niños hasta los 6 años o 7 años están en alfa todo el día, toda la noche. Es decir, los niños no distinguen entre lo que es imaginario y lo que es real, porque ellos están en esa frecuencia en donde el cerebro no necesariamente hace esa diferenciación. Esa diferenciación se hace cuando uno entra a beta y ellos todavía no llegan a beta. Entonces, es muy importante que nosotros podamos bajar al nivel de ellos y no ellos subir al nuestro porque no pueden. Entonces, generalmente cuando vemos un niño que viene a una terapia y digamos es autista, no nos podemos comunicar con él racionalmente, tenemos que hacerlo a nivel inconsciente y a nivel de alfa. O sea, tenemos que bajar nuestra frecuencia y entrar en un estado alterado de conciencia nosotros para poder establecer ese contacto. Entonces, además tenemos que entrar en contacto con los caballos. Entonces, definitivamente, por eso es que los expertos que nos han hablado, los hipoterapeutas que nos han hablado, nos dicen, cuando usted se sienta alterado, se sienta mal, se sienta tenso, mejor no haga trabajo con los caballos ni con los niños. Ponga a otra persona, porque estás en beta o inclusive puede ser que alcances la frecuencia mayor, que es gamma. Y aquí vemos cómo los caballos en lugares abiertos se echan, se acuestan y están realmente tranquilos. Y ese es el estado que necesitamos en los caballos para poder trabajar. Si nosotros mantenemos nuestros caballos en pesebreras, en establos o en cuadras, lo que vamos a tener van a ser caballos alterados y caballos que no nos cooperan en esa área de frecuencia alfa. Tal vez un consejo
es antes de que trabaje con un caballo que ha estado encerrado, suéltelo una hora o algo así, que se revuelque, que se desestrese, que se relaje para poder trabajar. Pero yo he visto, va a ponerle el cinchón o la montura o lo que sea y a trabajar. Martha Williams, ahí se los pongo en su libro Learning Their Language, nos confirma y enseña técnicas para recibir información del caballo. Esto lo pongo ahí porque yo sé que en la cuestión de las preguntas me van a decir, bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, ella en ese libro enseña muchas técnicas. Yo he practicado algunas. De hecho, creo que para mí no es muy difícil empezar a recibir imágenes de los caballos. Y inclusive puede ser que reciba olores o sensaciones de los caballos y entonces yo tengo una idea de qué es lo que está sucediendo en el corazón del caballo. Esto no es una cosa que me pasa todo el tiempo, pero estoy abierto a que suceda y en realidad he encontrado que este libro me ayudó mucho para afinar algunas sensibilidades. Como hemos dicho también en otras charlas que he dado, si hubiera más tiempo, podríamos entrar más en detalle en algunas de estas, pero por el momento les dejo la información ahí. En mi trabajo fotográfico les comparto estas imágenes. Esto se llama Los Nadadores. Es un trabajo de 1977. Fue el primer trabajo en el cual se manifestó en mí un arquetipo que es el tritón. Y como pueden ver, hay mucha presencia de agua y estos eran compañeros de natación en el equipo de natación de la universidad. Yo estaba bajo una situación de mucho estrés, estaba en otro país, solo, con otra cultura, otro idioma, y me sentí muy presionado y eso fue lo que salió. Tengo que serles sincero, cuando yo hice las fotografías no entendía qué era lo que sucedía. Fueron casi 20 años después o 15 años después que pude entender cuando empecé a leer a Jung y entendí el significado del agua, el significado de la cruz, toda la parte de la transformación que estaba ocurriendo dentro de mí y que pude entender finalmente. Esto también es parte de otro trabajo que se llama Entiendo en Tiempo. Es un libro que escribí. Esta información está en el ebook, que a los que me escriban se los envío. Ahí está inclusive la información donde pueden comprar el libro si lo quieren, o pueden visitar y ver todo el libro y además tiene poesía que escribí en ese momento. Y eso lo que me impactó es la frecuencia, perdón, las imágenes que dejan las olas en la playa cuando está en marea baja. Entonces, esas figuras quedan en la playa. Esto me llevó de nuevo a darme cuenta de que sí, que todos son ondas, que todos son frecuencias, que todo es energía, y lo pude visualizar en esas fotografías en la playa. Y más recientemente hice este libro, We Are Nature. Este libro lo hice para competir en una certamen de fotografía de unos libros, mejor dicho, y esos son algunos de los autorretratos que tiene el libro. También en esa búsqueda de cómo me veo yo a mí mismo, cómo me enfrento a mis propias imágenes de mí mismo,
cómo me siento como hombre de carne y hueso, que viene siendo de nuevo ese enfrentamiento que tenemos cuando vemos la imagen, que es un medio para entendernos. El libro no ganó, pero sí lo pude intercambiar con otro fotógrafo, amigo mío de nivel mundial, y fue un gran reconocimiento que él me diera un libro de él por este libro mío. Estas son algunas de las fotografías, obviamente hay más. Y como les comenté del taller de fotografías, ahí se ven, bueno, la muchacha está tomando una foto en el lado izquierdo, la foto de la sombra, y esta foto que la tomó otra de ellas, que es la parte maternal. Y aquí también hay una serie de consideraciones a nivel de sintaxis de la imagen, como es esta pequeña media manzana, bueno, esta curva acá, estas líneas que señalan hacia el potro, el potro en primer plano, las líneas del round pen atrás, o sea, todo eso tiene información que yo analicé en su momento y se lo hice saber a la autora, y resultó que sí, que había una serie de condiciones en ella que le impactaron, y por eso ella tomó estas fotos, pero en la fotografía se filtran contenidos a nivel inconsciente que uno puede leer si ha estudiado y si sabe leer imágenes, y entonces es muy sencillo darle retroalimentación a la persona para que vea y resuelva tal vez alguna situación que le incomoda. Ok, eso es todo por hoy y muchas gracias. Ok, Jorge, muchas gracias. Realmente es muy apasionante el tema que tocas. He recibido algunos mensajes, inclusive al WhatsApp, haciendo manifestaciones de qué buena ponencia. Felicitaciones en primer lugar, esas temáticas que has abordado en las diferentes masterclass. Y bueno, antes de empezar este ciclo de preguntas o de comentarios, quisiera que nos cuentes un poco dónde estás ubicado, cómo se llama tu lugar, dónde te pueden buscar. Bueno, yo estoy en Costa Rica. Mi lugar está en Buenos Aires, pero yo puedo trabajar en cualquier parte del país. Y estoy en Facebook, y también tengo una página web que se llama Ecusabiduría. Lo pueden buscar ahí, www.ecusabiduría, y en Facebook como Ecusabiduría también, o a mi nombre. Ahí tengo todas las páginas. Perfecto, Jorge. También quienes deseen obtener el PDF de esta presentación, me pueden escribir al WhatsApp. Quienes no estén incluidos en las listas de difusión también me avisan para incluirlos. Ya les escribo ahorita el número en el chat. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Este es el momento para darles la palabra a quienes deseen. Aquí Pati nos dice, excelente, Pati León. ¿Quién tiene alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad es para felicitarte, me encantó. Y tengo una inquietud, tirando curiosidad. Yo durante mucho tiempo le he sacado fotos a las sombras que hace la cruz de las iglesias en el piso. ¿Qué significa? Porque vos mencionaste las fotos a cruces y me pasó es como que buscaba siempre qué sombra hacía la cruz de una iglesia y sacarle fotos. Bueno, como te dije, tendría que conversar con vos más tiempo y saber cuál es tu relación con la religión,
con el mensaje de la cruz en sí, qué significa el hecho de que a Jesús lo crucificaron. Y todas esas cosas pueden llevarnos a tu niñez, a una experiencia que vos tuviste. O sea, es muy difícil así decirte qué significa, pero vos misma podés empezar a escarbar y ver, porque cuando hay una sombra, lo que quiere decir es que hay algo que no estás viendo. Y no la estás viendo porque la estás escondiendo precisamente en la sombra. La sombra es una metáfora como un closet donde yo meto todas las cosas que no quiero ver, pero en alguna medida hay algo que me atrae o algo que te atrae a ese contenido particular en la sombra. Entonces, como te digo, tendría que ser una cuestión de mayor investigación, mayor tiempo, pero puede ser algo muy interesante. Y lo que Jung dice es que cuando los contenidos energéticos que hay en la sombra, los podemos transformar en algo más constructivo, porque la energía está ahí. Estás metiendo energía en algo donde no la puedes utilizar. Y el otro peligro, si se puede usar esa palabra, es que el contenido inconsciente o el arquetipo te manipule o te use y vos no te das cuenta. Entonces, estás siendo víctima del arquetipo. Por ejemplo, los arquetipos más conocidos son el ánima y el ánimus. El ánima es el arquetipo femenino y el ánimus es el arquetipo masculino. Todos tenemos ánima y ánimus, las mujeres y los hombres. Pero hay hombres en donde domina el ánima. Entonces, son hombres que, digamos, están enamorados de la parte femenina, que no es exactamente la palabra correcta, están enamorados de sí mismos y proyectan ese amor a una persona real. Pero no están amando a esa persona real, están proyectando su ánima sobre una persona real. Entonces, eso crea dificultades en las relaciones para ese hombre, o si es para una mujer, en la mujer. Entonces, por eso es que, digamos, yo lo que hice en esta presentación es como poner los titulares. Para abajo de ahí, hay que buscar. Podés investigar y leer, o sea, en Jung hay cualquier cantidad de textos, cualquier cantidad de información, muy compleja en algunos casos, muy profunda, pero si tenés tiempo y tenés deseos de crecer y de resolver tus asuntos y en alguna medida ayudarle a otras personas a resolverlos, pues bienvenida. Sí. Estamos. Muchísimas gracias. Hermoso todo. Gracias. Gracias, Amneris. Jorge, realmente me impacta mucho todo lo que has mencionado. Evidentemente también tengo muchas conexiones de forma diversa. Sin embargo, a llevarlo a un plano terapéutico con un grupo de profesionales en los procesos que mencionas, ¿se te ha ocurrido algo, generar algún modelo o alguna cosa? Es decir, saber de qué personas vas a estar acompañado para que el proceso realmente tenga un impacto medible, que tenga evidencias, algo así. Bueno, como dije al principio, en realidad la gente digamos, cuando me han contratado para dar algún taller para una empresa o para un grupo de personas o simplemente llega gente de diferentes lugares y que quieren asistir a este taller X que yo doy, generalmente lo que sucede en los dos primeros casos es que la gente, como es algo que la empresa les da, les paga y todo eso, son muy incrédulos, hacen comentarios de burla
al principio. Y cuando empiezan a entrar en calor, digamos, y los ejercicios de respiración empiezan a bajar las frecuencias y yo empiezo a tocar, no sé, cualquiera de los instrumentos o todos, empiezan a entrar en una frecuencia diferente y, digamos, yo tengo una visualización, sobre todo en la parte del centauro, cuando les digo que se imaginen que son un centauro y que empiecen a sentir. Entonces los llevo a sentir cosas que a lo mejor no les gusta sentir o a lo mejor tienen cierto problema, cierto pudor o cierta limitación en sentir, sobre todo en el área sexual. Y luego lo que hago es que pongo a uno de ellos o a varios en la pista con el caballo y dependiendo de la orientación digamos, del taller, si es liderazgo, si es trabajo en equipo, lo que fuera, entonces los reto a que hagan algunas cosas. Y generalmente, digamos, de lo que sucedía al inicio a cuando terminamos, hay un cambio de 180 grados en la actitud y la gente realmente dice, puña, realmente esto sí, me tocó, me llegó hondo, sí, no sé, algo pasó ahí y para mí eso es más que suficiente, porque como lo he dicho en otras ocasiones, el control no lo tiene uno, cada persona es única, cada persona tiene un proceso diferente y cada quien va viendo su situación desde un punto de vista diferente. Eso es cuando son grupos, ¿verdad? Cuando es una persona o dos o tres, como en el caso de la otra fotografía, era un matrimonio y una persona y casi que les di una atención personalizada cuando estaban con el caballo y el ejercicio consistió en básicamente hacer la conexión al estilo Monty Roberts, dándole vuelta al caballo, esperando que el caballo ya le dé las señales de que quiere hacer la conexión y dejar que el caballo se acerque y bueno, hacer la conexión. Solamente eso fue un impacto para ellos porque nunca habían sentido una conexión con un animal, primero de ese tamaño y también que tuviera un campo electromagnético tan fuerte, porque realmente los impactó. Nosotros hicimos unas entrevistas y en realidad la gente no dice qué es porque ni siquiera saben qué es lo que les pasó. O sea, quedan como conmocionados. En otro caso, recuerdo que fui a donde un señor que amansa caballos y que entrena caballos, porque tenía caballos que eran muy violentos y caballos que eran muy, o sea, tenía problemas con algunos caballos. Y lo que yo le enseñé a él fue a conectar con el caballo, igual como lo hace Monty Roberts. Y el tipo me dijo, bueno, o sea, nunca había experimentado un cambio tan grande en un caballo solamente porque yo le permitía hacer conexión. Entonces, digamos, no hay un método, sin embargo, yo lo que empiezo es con respiraciones, frecuencias a través de los instrumentos y visualizaciones, digamos. Y luego es la parte propiamente ya el contacto con el animal. Eso en casos de talleres, por así decirlo, más hacia la psicoterapia que a la hipoterapia. Ok, Jorge, muchísimas gracias. Te voy a leer acá lo que han escrito en el chat. Son básicamente agradecimientos. No sé si los has podido leer, pero dicen Sí. gracias. Ah, perfecto. A María Feliz, a Camila, a Lirio. Sí, muchas gracias por sus palabras. Realmente me llenan de satisfacción. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere activar su micrófono para preguntar? Yo. Ok, Fari, adelante.
Hola, ¿cómo estás? Por allá. Encantadísima de ver, súper genial, me encanta la aplicación de la imagen en este tipo de terapia. Te quería preguntar algo, Jorge, ¿has trabajado con los caballos poniendo un espejo en la pista, teniendo un espejo en la pista, buscando cómo reflejar la imagen o cómo ayudar a tus pacientes a trabajar con el espejo? Hay muchas técnicas de trabajo con el espejo, como las de Louis Hay, súper lindas que creo que se podrían aplicar. ¿Me inspiraste a pensar en eso? No, vieras que no, en realidad en el lugar donde yo trabajo me da miedo usar un espejo porque se quiebra y después es un montón de vidrio y sí, no sé, los vidrios me dan cosa, pero he visto que algunas personas usan unas láminas como no sé, como de aluminio o algo así. No, aluminio no, es como acero inoxidable que reflejan, pero no es lo mismo. No, hay Eh, unas sintéticas, que sí tengo, ya. porque se utilizan a veces en las escuelas de equitación. Nosotros utilizamos a veces el espejo para mirarnos a nosotros mismos, para ver si vamos alineados, si nuestro caballo está caminando como es, y muchas se puede utilizar, y en muchas escuelas se aplica, ¿no? Como una escuela de danza, podemos aplicar también, por supuesto, trabajando frente al espejo para ver nuestros movimientos. Pero en la terapia, pues yo tuve la experiencia de aplicarle a un niño autista, pero lo hice fue en casa, trabajando la propiocepción de su cuerpo y todo a través del espejo, y enseñándolo a comer, a utilizar los cubiertos. También lo sentaba en su mesita frente a una puerta que me reflejaba su imagen, y me ayudó muchísimo, bueno, sobre todo con el trabajo con autismo, para lo que es la autoimagen, ¿no? Y entonces estaba pensando ahorita en eso, que podríamos también aprovechar ese reflejo de la imagen para trabajar nuestros pacientes también en la hipoterapia. Entonces, por eso quería saber si tu opinión, si tenías alguna experiencia con eso. No, no, digamos, experiencia he tenido, pero en otras áreas, digamos, cuando he practicado algún arte marcial o alguna cosa que uno necesita verse, o el yoga mismo, cuando uno tiene que hacer alguna posición y quiere saber cómo se ve, si está haciéndolo bien, pero propiamente en hipoterapia no, pero debe ser muy útil, obviamente, y si vos has tenido buenas experiencias, adelante, hay que seguir practicándolo. Y con Sí, videos y fotos, Jorge. ¿perdón? Con videos y fotos, Sí, mostrándole a tus pacientes las fotos o las cosas que haces, que grabas, sí, analizándolas. yo creo que el título de la charla, la gente pensó que era orientado hacia eso o orientado hacia la imagen de la hipoterapia, ¿Cómo es vista? ¿cómo? ¿Cómo es vista la hipoterapia? ¿Cómo es Eh, reflejada? pero yo no lo enfoqué hacia ahí, sino que como fotógrafo y además como crítico de la imagen, digamos, yo he tenido que curar 3 exposiciones, una internacional, 4, mejor dicho. Y entonces el contenido de la imagen es muy importante porque yo tengo que saber qué es lo que el artista está tratando de comunicar y tengo que traducirlo para que las personas que van a ver la exposición y que no son expertas en lectura de imágenes, pues tengan una idea de qué se trata. Sin embargo, aún ahí no puedes definir que fulano hace esto para aquello, porque para cada persona que ve la imagen Acá es un mundo. significa una cosa diferente, ¿verdad? Entonces, la idea es básicamente de producir o ¿cómo se llama? Como instigar para que la mente de la persona entre en Interprete. conciencia de esas imágenes que ya de hecho produce, pero las produce tal vez solamente en el sueño, en la noche, y como no las entiende, las desecha, pero hay una cantidad de información muy grande ahí para un proceso de sanación, que es Por lo supuesto. que Carl Jung y muchos de los seguidores de la Escuela de la Psicología Analítica estudian y Claro. persiguen. Por ejemplo,
Bud Harris, que es uno de las personas que yo sigo, entre otros, él y la esposa conocieron a Jung y han escrito varios libros. Uno de los libros que sacaron, creo que fue el año pasado, el año antepasado, fue El arquetipo de la madre muerte. Y entonces, como las cosas no suceden en vano, entonces de un momento a otro me llegó un video o un documental sobre la muerte santa, algo así, que es un arquetipo de México. Y entonces el significado de la Santa Muerte es la cosa en México. Y entonces eso como que me dio una idea más latina de la historia, porque la Madre Muerte viene precisamente de la muerte de Medusa, que hace Perseo. Por eso es que hay que leer todas esas historias. Luego también, no sé si vos has oído o has leído algo del libro de Clarisa Pinkola Estés, que es Las mujeres que corren con los lobos. Ahí viene una cantidad. La he escuchado nombrar y no la he leído, pero sí lo he escuchado. Bueno, ahí vienen una cantidad de historias, digamos, campesinas, tradicionales, interpretadas por ella, que ella es una psicóloga, antropóloga, ¿qué más es? Cuentista, bueno, un montón de cosas. Y yo hice un libro inspirado por ella de fotos, que no lo mostré aquí, pero ella habla en ese libro, Las mujeres que corren con los lobos, de la importancia de la historia, y las historias las entendemos como metáforas, y esas metáforas son imágenes, y entonces la idea es aprovechar las imágenes de las personas para ver qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo. Inclusive en niños TEA o con síndrome de Down, o con cualquier persona que uno se pueda comunicar, digamos, verbalmente, o le das un papel y unos lápices de color y pinte, porque ahí va a quedar plasmado en el papel lo que ese niño tiene adentro, y no solamente en la mente, sino que en el corazón. Entonces, para llegar ahí... Trae la imagen. La imagen habla más que 1000 palabras. Exacto. Entonces, lo que pasa es que si el niño nos dice cosas y nosotros no entendemos, porque ahí juega el papel, el color, el grueso de la línea, si hace puntos, o sea, todo. Entonces hay que entender la sintaxis de la imagen. Y para eso hay que estudiar, no queda otra. Para poder aprender a interpretar ese contexto. Exacto. Uno lo interpreta desde un punto de vista objetivo, aunque el contenido sea subjetivo. Súper, súper interesante. Me encantó tu charla. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, antes de finalizar, Jorge, nuevamente darte las gracias de verdad. El que compartas y el que nos muestres toda esta recopilación de tu trabajo personal, un poco de la historia de tu vida, es realmente espectacular. Quedamos entonces aquí por interno para nuestro proceso de agradecimiento a todos. Muchas gracias. Ahorita a las 5 de la tarde tenemos otra masterclass. Carlos Holguín desde México. Entonces, aquí vamos a dar por finalizada esta sesión.